Good morning, students. My name is Donny, and today we are going to make a new lesson. The topic 8, there is, there are. Muy buenos días, alumnos. Mi nombre es Donny y hoy día vamos a desarrollar un nuevo tema, la lección número 8, correspondiente a there is, there are. En primer lugar, la presentación. English course, curso de inglés. Teacher, quien les habla, Tony Chambi Escobar, and the topic 8, el tema número 8 de nuestras clases virtuales. The use of there is, there are. El uso de there is, there are. Y para comenzar tenemos que saber qué es there is, there are. There is, there are tienen el mismo significado en español, que sería hay. Utilizamos there is, there are para expresar existencia, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que vamos a utilizar there is cuando nos referimos a sustantivos en singular y there are cuando nos referimos a sustantivos en plural. Ahora, las transformaciones y contracciones de estas expresiones son exactamente iguales a lo estudiado en el verbo to be. ¿Sí? Ustedes recordarán que en el verbo to be, en la forma afirmativa, el verbo iba después del pronombre, ¿sí? Y dependiendo del pronombre es que tomaba alguna de sus tres formas, ¿verdad? Listo, entonces de igual forma se va a aplicar para el there is, there are. Solo que el there va a ser el pronombre. Entonces existen dos opciones. Puede ser there is, como ya dijimos, en singular, y there are en plural. Y para ambos el significado es hay. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer una oración en forma negativa? Lo mismo que se hacía con el verbo to be. Se le aumentaba un not después del verbo to be. En este caso le aumenté un not. Is not, ¿sí? Pero en contracción sería isn't. There isn't. No hay, para singular. Y ahora lo mismo para el siguiente, there are not, aquí está con su contracción, aren't, there aren't, no hay. Y se utiliza para el plural. Y finalmente para hacer preguntas. ¿Sí? Para hacer preguntas, ustedes recordarán que el verbo to be ya no iba después del pronombre, sino delante del pronombre. Y como en este caso el there hemos asumido que es nuestro pronombre, ¿sí? Entonces iría de la siguiente forma. Is there, para singular, que estoy preguntando hay. Are there, para plural. Y también estoy preguntando hay. Listo, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. A ver, vamos a comenzar con el there is, there isn't, is there, ¿ok? Entonces, yo quiero decir la siguiente oración. Hay un gato en la mesa. Entonces, ¿cómo digo hay? Fácil, es justamente lo que estamos viendo. There is. A cat, un gato, me estoy refiriendo a singular. A cat, sobre la mesa o en la mesa, es lo mismo. On the table. Y listo. Miren, ya tengo una oración en su forma afirmativa. Muy bien, vamos a ver ahora un ejemplo en forma negativa. Yo quiero decir, no hay un perro en la esquina. Entonces, ¿cómo digo no hay? Tengo dos opciones, ¿verdad? Pero como estamos trabajando con singular, escogeré there isn't. There isn't. Ahora viene mi sustantivo. A dog
on the corner. Que dice, no hay un perro en la esquina. Listo. Ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando la forma interrogativa. ¿Sí? Entonces comenzaré. Is there, estoy preguntando, is there, hay un hombre en la casa? Is there a man in the house? Y como es una pregunta, al final va su signo de interrogación. Is there a man in the house? ¿Hay un hombre en la casa? ¿Sí? En este caso, hay dos formas de contestar, ¿verdad? La primera sería de forma afirmativa, es decir, que sí hay un hombre en la casa. Entonces diré, yes, there is. Sí, hay. Esa sería la manera de traducir literalmente, pero en la interpretación sería simplemente sí. Ahora, si es que no hay un hombre en la casa, ¿cómo diría? No, there isn't. ¿Sí? No olviden esa parte. No, there isn't. Listo. Entonces, miren, ya conocemos las tres formas en las cuales yo puedo trabajar el there is. Repasamos. There is a cat on the table. Forma afirmativa. Hay, todo esto significa hay, un gato sobre la mesa o en la mesa. En forma negativa. There isn't a dog on the corner. No hay un perro en la esquina. Y como pregunta, ¿qué va primero? El is. Is there a man in the house? Is there a man in the house? ¿Hay un hombre en la casa? Y hay dos formas de contestar. Sí o no. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos con el uso del there are. Listo. Entonces, there are en forma afirmativa. Colocamos there are, hay, pero como tenemos que utilizar sustantivos en plural, le podemos poner un número. Por ejemplo, el número 2. There are 2 cats on the table. There are 2 cats on the table. ¿Ok? Miren, entonces aquí estoy hablando de un sustantivo en plural. 2 gatos. Y es muy importante que no se olviden de que el sustantivo tiene que estar en plural. Porque si no estuviera la S, simplemente diría, hay 2 gatos en la mesa. Y eso no tiene sentido. Listo. A ver, vamos a ver la siguiente. Con lo mismo, con los perros en la esquina. Entonces yo diré, there aren't, ¿sí? No hay. Y en este caso, como es plural, ¿sí? Puedo usar un número o simplemente pongo así, dogs on the corner. ¿Qué quiere decir? No hay perros en la esquina, ¿sí? Ya no fue necesario que le coloque una cantidad. ¿Por qué? Porque los perros son sustantivos contables, ¿sí? Porque tú puedes contar un perro, 2 perros, 3 perros, ¿sí? Y además la oración tendría sentido. No hay perros en la esquina. Y finalmente vamos a ver ahora una pregunta. ¿Usando qué? Usando are there. Are there, hay, ¿cómo digo hombres? Mans. No, ¿verdad? Men. Are there men
in the house. ¿Qué estoy diciendo? Hay hombres en la casa. ¿Sí? Y de igual forma yo puedo contestar de dos maneras. La primera sería sí, que sí hay. Entonces yo pondré yes. E inmediatamente después coloco there are. Todo esto literalmente significa sí hay. O simplemente se puede interpretar como sí. Y en caso de que no, entonces coloco no, there are not. O simplemente aren't. Ya no hay problema. Are not o aren't. Listo. Entonces sencillo, ¿verdad? Utilizo, no se olviden de esto. There is para singulares. There are para plurales. ¿Sí? Y miren, usualmente el there is siempre va a ir acompañado de un artículo indefinido. En este caso, a. O también podía ser one, ¿verdad? Porque si yo ponía there isn't one dog on the corner, estoy diciendo lo mismo. No hay un perro en la esquina. ¿Sí? Y el there are se utiliza para plurales y puede ir con una cantidad delante o simplemente en plural. ¿Sí? A ver, listo. Entonces continuamos. Ahora, por aquí tengo una nota. Me dice, también podemos utilizar there is para todos los sustantivos incontables. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior les dije que perros, el sustantivo perro o perros son contables? ¿Por qué? Porque yo puedo contarlos, ¿verdad? Un perro, dos perros, tres perros. Pero existen algunos sustantivos que no se pueden contar, como por ejemplo el pan, ¿sí? Las frutas o la fruta. ¿Sí? Quizá en español algunos de estos sí se puedan contar, porque yo puedo decir un queso, dos quesos, pero en el inglés no. Entonces hay que aprendernos esos sustantivos incontables. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos de los sustantivos incontables en inglés. Bread, pan, meat, carne, ¿no? Rice, arroz, porque tú no puedes decir un arroz, dos arroces, tres arroces. Tú dices arroz, ¿verdad? Listo. Entonces, cuando el sustantivo es incontable, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar? There is. Y aquí tengo algunos ejemplos. There is rice. ¿Qué dice? Hay arroz. There is meat. Hay carne. There is cheese. Hay queso. ¿Sí? Entonces, esta parte bien fácil, ¿verdad? Me recuerdo. There is, singular, incontables. Y there are, plural y contables. ¿Ya? Básicamente es eso. Listo. Entonces, ahora vamos a practicar. Dice, exercises. Make sentences using there is, there isn't, there are, there aren't, according to the picture. ¿Sí? Haz oraciones utilizando there is, there isn't, there are, there aren't, de acuerdo a la imagen o a la figura. Listo, entonces en esta parte ustedes tienen un cuarto, ¿verdad? Está bastante desordenado este cuarto, ¿sí? Y al lado tengo unas oraciones incompletas. En estos espacios punteados ustedes tienen que colocar si va there is, there isn't, there are, there aren't. Por ejemplo, aquí tengo a laptop on the bed. ¿Qué quiere decir? Una computadora portátil o una laptop también sobre la cama. Entonces yo voy a la cama y miro. ¿Hay una laptop sobre la cama? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le corresponderá? There is, ¿verdad? Porque sí hay.
si hay y es un sustantivo en singular, una laptop. Y laptop también es contable y singular. Listo. There is a laptop on the bed. Hay una computadora portátil sobre la cama. Entonces, así ustedes van a completar todos los ejercicios, ¿verdad? Quizá haya algunos objetos que no estén aquí, entonces van a tener que utilizar el there isn't o el there aren't. Listo, en el siguiente ejercicio tenemos answer the question according to the picture. Responde las preguntas de acuerdo a la imagen o a la figura. Aquí tenemos un refrigerador con algunos alimentos, ¿verdad? Y me está preguntando, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿Are there 4 bananas? ¿Qué me está diciendo? ¿Hay 4 plátanos? Entonces yo iré al refrigerador y contaré. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí hay 4 plátanos, ¿no es cierto? Entonces yo tendré que contestar. Yes, there is. ¿Está bien? There is. Si me está diciendo 4, entonces es plural. Será there are. Listo. Ya contesté la pregunta. Y así ustedes van a contestar todas las preguntas, ¿verdad? Recuerden que pueden utilizar cualquier combinación del there is, there are. Listo. Entonces ahora pasamos a la tarea. ¿Sí? Me dice homework. Make 12 sentences using there is, there isn't, there are, there aren't, according to the picture. ¿Sí? ¿Qué dice? Haz 12 oraciones usando el there is, there isn't, there are, there aren't, de acuerdo a la figura o a la imagen. ¿Sí? Entonces miren, aquí ustedes tienen una imagen, una escena de una película. Entonces lo que tienen que hacer es describir qué cosas hay, qué cosas no hay, si es en singular, en plural, ¿no? Si tal vez por ahí haya contables, incontables. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo veo una planta aquí, ¿no es cierto? Entonces yo quiero decir, hay una planta en el cuarto o sobre el piso, ¿ya? Sobre el piso. Entonces diré, there is a plant on the floor. Que dice, hay una planta en el piso. ¿Listo? Y así ustedes me van a describir hasta juntar 12 oraciones. Y finalmente vamos al punto número 2, que me dice, make 8 sentences using uncountable nouns you can find in your house. Dice, haz 8 oraciones usando sustantivos incontables, ¿sí? Recuerden, sustantivos incontables que tú puedes encontrar en tu casa. Por ejemplo, en mi casa yo tengo azúcar y el azúcar es un sustantivo incontable porque yo no puedo decir un azúcar, 2 azúcares, 3 azúcares, ¿verdad? Entonces, en ese caso, utilizo there is y simplemente pongo sugar. There is sugar. Y si quiero le complemento con algo más. In my kitchen. Hay azúcar en mi cocina. Listo, chicos, entonces eso ha sido todo por la clase del día de hoy, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta sobre el tema pueden hacérmela llegar a mi WhatsApp y avancen también con sus tareas y envíenme también sus tareas constantemente. No olviden también repasar sus vocabularios en sus tiempos libres. Muchas gracias por su atención, eso es todo.